Internacional sobre democracia y tenemos el agrado de tener con nosotros a la decana de la Facultad de Ciencia Política, Cintia Pinillos. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por venir. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Aparte, primera vez en un streaming, me habías Es dicho mi fuera primera del... vez, sí. Da como mucho nervio. No, pero amigable. Hoy es el día de la democracia, de la vuelta de la democracia, podríamos decir, para los argentinos. 41 años, si no me equivoco, estaríamos cumpliendo hoy. Em, ¿Qué rol que tienen las instituciones, las universidades, los diferentes espacios públicos dentro de la construcción de una mejor y más democracia? ¿Y cómo está ese discurso de la democracia, como decía Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa? ¿Cómo está hoy eso también? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, hoy se cumple un aniversario de las elecciones. Esas elecciones, como vos decís, en el 83, donde ganó Alfonsín y que son las elecciones que sellaron el fin del autoritarismo y el comienzo de la democracia en Argentina. Y en realidad me da la sensación que en perspectiva, después de estos más de 40 años de democracia, lo que observamos es que, como diría Guillermo O'Donnell, la democracia duró en Argentina. Pero no alcanza con que las democracias duren, como también decía ese politólogo tan destacado para nosotros y para el mundo, que fue Guillermo O'Donnell, sino que también es importante preguntarnos acerca de qué democracias tenemos y todo lo que esas democracias tienen también como deuda para las sociedades. Yo creo que la democracia, sin duda, y más en estos momentos donde también se pone en cuestión en diferentes lugares del mundo, sigue siendo el mejor sistema que puede garantizar derechos individuales, derechos colectivos y que puede también favorecer un clima para lograr una mayor equidad social. Pero sin embargo, también muchas veces las democracias, como vos te referías a las instituciones, sobreviven las instituciones, pero lamentablemente no cumplieron plenamente, sobre todo en América Latina, que me interesa tal vez marcar esto, porque en realidad en nuestros países donde se están cumpliendo estos aniversarios Sí. significativos del regreso a la democracia, con algunas promesas que tienen que ver con la equidad social, por ejemplo. Ujú. Y esto es un problema para la democracia, porque también, y esto se ve aquí, pero se ve también en el mundo, a veces las crisis de las democracias, las crisis perpetuas, como se llama nuestro Congreso este año, de las democracias tienen que ver con la falta de satisfacción de las personas, de los ciudadanos, las ciudadanas, en relación con qué logran a través de la democracia, cuáles son sus expectativas y en qué medida se ven respaldados o no. Y un problema muy grave que tienen las democracias hoy en el mundo es la desafección democrática. Es en qué Bien. medida la ciudadanía sigue creyendo que es a través de este sistema, a través de las elecciones democráticas, particularmente, que se transforman sus vidas de manera positiva. Entonces creo que esos son parte de los desafíos que hoy tenemos. En Argentina particularmente, porque Argentina tal vez era uno de esos países de América Latina que tenía, o por supuesto, situaciones muy complejas de pobreza estructural incluso, pero hoy Argentina es un país estructuralmente pobre y se parece más que en otras décadas a América Latina, y creo que eso es muy difícil de afrontar y que eso solo puede afrontarse sinceramente en el marco de contextos de gobierno que le presten atención a estos problemas, y a veces eso no ocurre. Y además, concretamente, como bueno, yo soy un bicho de la universidad pública, Ujú. escuchaba a la colega que estuvo antes, yo también soy primera generación de universitarias en mi Ahí va. familia, y estudié, y hace más de 20 años que soy profe de una facu y soy decana hoy de una facultad, y le debo prácticamente mi construcción subjetiva a la universidad pública. Y estamos en un contexto donde, en nuestro país, donde hay un ataque muy fuerte, como se decía aquí, a la universidad y Ujú. también a la ciencia nacional. Sí. Y no hay país del mundo con los problemas dramáticos como los que tiene la Argentina, con una democracia que dura, y que eso es un montón y es muchísimo para la historia que tiene nuestro país, y que sin duda es importante que siga siendo así, pero con un régimen democrático que no logra resolver los problemas, como hoy te decía, que tienen que ver con esto, con la satisfacción de la ciudadanía y de la sociedad con respecto a la democracia, con problemas económicos, sociales muy graves. Y la verdad que la única forma de pensar un desarrollo es con educación, y pensar el desarrollo es con ciencia nacional. Ningún país del mundo que no invierte en ciencia y tecnología, que el Estado no invierte en ciencia y tecnología, puede desarrollarse. Y ahí también, ay, soy politólogo, me preguntaste, entonces ahora voy a seguir hablando un Responda, poquito. responda. Me parece que ahí el gran tema es que
En nuestro país también hay algo muy importante que decir en estos tiempos, que el Estado, la preocupación por el Estado, por un Estado democrático, es también central para el destino que vaya a tener Sí. una determinada democracia. Así que a más de 40 años de la recuperación democrática en nuestro país, a más de 40 años de esas elecciones donde triunfó un presidente que estaba convencido que con la democracia se curaba, que con la democracia se educaba. Pero bueno, nada, evidentemente yo creo que esa era una expectativa muy fuerte que tuvo ese primer gobierno. Creo que genuinamente Raúl Alfonsín, que fue, más allá de los problemas que hubo después, un gran presidente para esa democracia recuperada, porque entre otras cosas tuvo un compromiso muy fuerte con los derechos humanos, tuvo un compromiso muy fuerte con una agenda, digamos, de derechos y libertades democráticas, que en realidad en esos primeros años de la democracia nos parecen como dadas, pero eran muy difíciles de garantizar. Y también con la educación, en este caso, que a mí me importa. Bueno, en perspectiva, esta democracia sí tiene crisis porque tiene deudas muy fuertes con la sociedad. Comencé preguntándote por ahí por el rol, como un rol más colectivo, ¿no? Más institucional, más del todo, ¿no? Bueno, del Estado, de las instituciones, las universidades. Pero ahora también hay un rol individual, ¿no? En la construcción de una democracia o la continuidad, ¿no? De una democracia. Y ahí quiero preguntarte no solamente desde lo individual de nosotros y nosotras que transitamos las calles, sino también de aquellos que nos representan, ¿no? En esta función democrática. ¿Cómo ves que se puede mejorar eso y adaptarlo también a esas necesidades, esas deudas que tiene hoy la democracia argentina con justamente nosotros y nosotras, ¿no? Sí, ahí aparece un tema que me parece que también es importante de mencionar en Argentina, que tiene que ver con una crisis de representación de las identidades político-partidarias tradicionales. Sí. Eso, que no es solamente un problema aquí, pero es un problema muy claro en Argentina, hace que muchas veces surjan liderazgos políticos que vienen por fuera de las estructuras partidarias, que eso en principio no sería malo necesariamente, pero sí que en muchos casos vienen a expresar un descontento social de manera tal vez en términos discursivos, simbólicos y en términos de esto de consolidar un Estado democrático fuerte que pueda hacerse cargo de los problemas que tiene la sociedad y que pueda avanzar hacia el desarrollo, bueno, no necesariamente llegan ese tipo de actores políticos. Y bueno, hoy estamos en un contexto internacional donde no es solamente en Argentina donde surgen propuestas político-partidarias por fuera de las estructuras tradicionales y, bueno, o necesariamente, no necesariamente por fuera, porque después tenemos como en Estados Unidos que Trump lo hace a través de una estructura partidaria tradicional, histórica, en uno de los partidos más viejos del mundo, pero sin embargo, desde una corriente que no es la habitual en ese partido, en el Partido Republicano. Pero volviendo a Argentina, lo que me parece que le hace muy mal a la sociedad y le hace muy mal a la democracia es los discursos que de alguna manera agitan violencia, ¿no? Violencia contra la ciudadanía, violencia con respecto a las personas y a los colectivos, lo digo en todos los sentidos profundos, los actores políticos, individuales. Digo, me preguntás por lo individual, pero también tiene que ver con lo colectivo que, digamos, de una manera violenta atacan todo lo que es distinto. Y yo creo que eso también es un problema, pero también es cierto que la política no ha podido tal vez resolver buena parte de esos problemas, pero sin duda los caminos para resolver o recuperar ese lazo con los ciudadanos, con las ciudadanas, ese lazo representativo, requiere de muchísimo compromiso y mucha responsabilidad de parte de la clase política. Y eso me parece uno de los grandes desafíos que tenemos. En esto de la formación de individuos, obviamente que apelen a tener una mejor y más y mejor democracia, está el rol de las universidades, el rol en este caso de la Facultad de Ciencias Políticas y de este tipo de eventos como el Congreso sobre Democracia Nacional e Internacional, ahora no, desde hace un tiempo, donde no solamente se va a hablar de la democracia en Argentina, de la política en Argentina, sino con este auge de lo internacional, de saber cosas internacionales, ¿no? De Estados Unidos, Ucrania, bueno, un montón de cosas seguramente que se van a charlar. ¿Cómo se están preparando para eso? ¿Qué más o menos podemos contar de la agenda, del cronograma? Dale. Lo primero es que estamos nosotros también de aniversario, y eso es muy importante. El Congreso sobre Democracia surgió hace 30 años.
30 años. En este país, 30 años es un Un montón. montonazo. Corría la década del 90, en el año 94 se hizo el primer congreso, que era Congreso sobre Democracia entre la Utopía y la Realidad, ese fue el lema de aquel año. El de este año son las crisis perpetuas de la democracia. Y, y en aquel momento, ahora vamos a la agenda de este año, pero sí contártelo un poco en perspectiva, porque hoy es probablemente uno de los congresos de ciencias sociales más importantes, no solo de Argentina, sino también de la región. Pero en aquel momento, década de los 90, también marchas en defensa de la educación superior. Yo imagínate que era estudiante hace muchísimo tiempo. Era un momento también muy complejo para la vida argentina y para las universidades públicas, y el Congreso surge justamente de parte de un grupo de estudiantes universitarios en la Facultad de Ciencia Política, que invitan a un grupo de profesores, que a partir de ahí contactan a especialistas, sobre todo de Argentina, en diferentes temas, de ciencia política, de comunicación social, de trabajo social, de relaciones internacionales, y los invitan a discutir sobre la democracia. Entonces, en ese origen, el Congreso tiene algo muy potente. El Congreso sobre Democracia es una herramienta para debatir sobre los problemas que tiene la democracia. Tiene ese nombre que es muy particular, porque si bien es un Congreso de Ciencias Sociales, lleva en su nombre la palabra democracia. Y no solo de una mirada institucional, sino de una mirada, como vos decís, internacional, desde políticas sociales, de pensar el rol del Estado, la economía. O sea, siempre se pensó como la democracia en un sentido más allá del régimen político, ¿no? Las diversas dimensiones de la democracia. Y se pensó como un espacio de defensa de la universidad pública, defensa de la educación pública, y tratando de combinar dos palabras que en aquel momento estaban en cuestión y que hoy, 30 años después, van a estar en cuestión, que es que las universidades públicas argentinas, que son muy particulares, el sistema universitario público argentino es muy particular, casi te diría único en el mundo, logra combinar algo que es muy difícil de que camine de la mano. Es la masividad. ¿Viste? En nuestras universidades tenemos salones repletos de estudiantes, pasillos repletos de estudiantes, con la excelencia. Entonces, el Congreso sobre Democracia surgió hace 30 años tratando de demostrar que era posible, en un mismo ámbito, teniendo miles de estudiantes y profesores asistiendo, tener a los principales especialistas de nuestras disciplinas. Entonces, que era posible articular un debate serio y académicamente relevante sobre la democracia en el marco de una discusión plural con un montón de personas que estaban participando. Y ese es el origen. Y hoy, tal vez, 30 años después, en contextos que tiene un parecido de familia, creo que más complejo incluso que en aquel momento, volvemos a recuperar ese sentido. Así que esa es un poco la historia. Bueno, 41 años de democracia, 30 años de Congreso, miles de cosas que pasaron en el medio en la Argentina, y este lema de las crisis, ¿cómo era el lema? Las crisis perpetuas, ahí hay un montón de cosas, ¿no? En estos 30 años que se van anudando para llegar a este momento. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles de las crisis que tiene hoy la Argentina, que tiene hoy la política y la democracia argentina, se van a charlar en este congreso? Bueno, como vos decías, hay un componente muy fuerte internacional que tiene nuestra facultad y que siempre tuvo el Congreso. Nuestra facultad tiene uno de los, digamos, una de las carreras más antiguas, o la carrera más antigua en América Latina sobre estudios internacionales, que era la vieja Escuela de Diplomacia, que cumplió 100 años hace poquito. Entonces, bueno, nuestra tradición en estudios internacionales es muy importante. Así que hay toda una rama que mira cuestiones internacionales, desde conflictos bélicos hasta cuestiones de economía internacional, etc. También, obviamente, en eso de las crisis perpetuas aparecen muchísimos paneles, conferencias y demás que se interrogan sobre las elecciones, que se interrogan sobre el Estado y las políticas públicas, que tienen que ver con las políticas sociales también. Es un congreso donde además la comunicación social, que es una carrera muy emblemática también de nuestra facu, tiene muchas discusiones al respecto, cómo impactan las nuevas tecnologías, las fake news en la vida de las democracias, en los resultados inclusive de las elecciones. Mira, en estos 4 días, porque dura 4 días, desde el lunes 4 hasta el jueves 7 de noviembre, tenemos más de 15 conferencias, más de 25 paneles especiales, 200 mesas redondas, ponencias estudiantiles y de graduados, más de 15 simposios especializados en diferentes temáticas, y de alguna manera cada uno de esos espacios
que no están pensados desde el decanato de la facultad, sino al contrario, están construidos desde cada grupo de estudio, cada centro de investigación, cada cátedra, los estudiantes de la facultad y demás, se arma como una especie de mirada coral acerca de todos esos problemas que hoy tiene la democracia a nivel nacional, internacional, subnacional, en las dimensiones económicas, sociales, políticas, comunicacionales. Y me parece que eso es lo que le da la potencia al Congreso. Esto de mucha gente presentando libros, mucha gente discutiendo sobre esta agenda y que quienes vayan a interesarse en el Congreso puedan buscar, bueno, cuáles de estas problemáticas me interesan, a dónde quiero ir a debatir. Porque el Congreso es eso, un espacio de debate. En el medio de esa semana hay un hecho trascendental para aquellos que seguimos la política y también nos gusta un poco la política internacional, que son nada más y nada menos que las elecciones de Estados Unidos. Y ahí por ahí ya un poco saliendo del tema, que va a haber dos paneles, me contabas antes fuera del aire, sobre las elecciones de Estados Unidos, pero hay también ahí la posibilidad de entender cómo funcionan, porque funcionan muy distinto a lo que estamos acostumbrados por ahí en esta parte del mundo, las elecciones en Estados Unidos. Funcionan muy distinto las encuestas en Estados Unidos. Hay un montón de cosas que uno cuando son las elecciones se va enterando que son distintas a nuestro país. ¿Se va a abordar esta temática? ¿Qué charlas hay ahí para comentar? Sí. Vos sabés, cuando nos enteramos, uno pone la fecha de un congreso por diferentes factores y en un momento, un poquito de que estábamos hablando de eso, dijimos, caen las elecciones en el Congreso. Y eso es muy bueno por esto, porque es un hecho, un acontecimiento importante a nivel global. Entonces, qué interesante debatir sobre eso, pero también era un problema porque era difícil que quienes son especialistas en Estados Unidos pudieran venir a esta parte del mundo en esa época. Claro. Entonces, bueno, como vos decís, armamos dos paneles. Uno de ellos va a ser fundamentalmente híbrido con dos colegas el miércoles después de las elecciones, que son Ernesto Calvo y María Victoria Murillo, que son dos argentinos, pero especialistas realmente de gran trayectoria, que van a estar allí y van a hablar sobre los resultados de las elecciones, más la cuestión de justamente explicar ese proceso, esas características tan particulares que tiene, cómo se forman los resultados con el colegio electoral, los estados que son determinantes a la hora de ver quién gana, etcétera. La cuestión más de política doméstica, dirían los internacionalistas. Y el jueves vamos a tener otro panel donde va a ser un poco el impacto de las elecciones de Estados Unidos y la cuestión global o internacional, donde va a estar Juan Gabriel Tocatlián, que también es un especialista argentino, va a estar Merke y va a estar Anabela Busso. Bueno, la idea es, que es de nuestra facu, la idea es mostrar justamente el impacto que tienen esas elecciones a través de la mirada más abocada a las elecciones propiamente dichas y el impacto en la política norteamericana, que estuvo en discusión, qué primó, por qué ganó, cuáles son los estados que incidieron, etcétera. Y también, por otro lado, esto, qué supone para el mundo ese resultado. Que además, como viene tan ajustado, es como que, bueno, no lo vamos a poder saber en toda su magnitud, en todo su alcance, hasta efectivamente después de este martes. Importante. Así que interesantísimo. Cierro con esto. El Congreso, la participación en el Congreso es solamente para la comunidad universitaria, para aquellos que están dentro de las carreras, o es abierto para el que esté interesado en la democracia. Mirá, no es cerrado, al contrario, te cuento. La forma de participación hasta ahora se han inscrito, como te decía, invitados, invitadas especiales, gente que se ha inscrito con sus ponencias. Hay muchísimas ponencias de estudiantes de Argentina, del exterior, y colegas, investigadores e investigadoras de toda América Latina que vienen además de diferentes universidades del país. Y en esto, pequeño paréntesis, sí, en un momento tan difícil como el que atraviesan las universidades y la docencia en nuestro país, para nosotros es tan grato saber que la comunidad científica y académica de nuestro país acompaña al Congreso y va a hacer un esfuerzo para participar de tantísimas actividades. Pero lo que sí, frente a tu pregunta, el Congreso en términos de su participación es abierto, hay que acercarse. Todas las actividades van a ser públicas y abiertas a la ciudad universitaria, a Rebamba y Beruti, ahí en la Facultad de Ciencia Política durante esos días. El lunes tenemos a la mañana el panel inaugural y ahí vamos a entregar el doctorado honoris causa a Oscar Oslak. Oscar Oslak es probablemente de los politólogos más reconocidos de nuestro país y de la región, un especialista en el Estado y un colega que
está desde el primer congreso. Desde el primer congreso hace 30 años Oscar nos acompaña y es un honor para nosotros que él haya aceptado dar la clase inaugural a partir de que le entregamos el doctorado honoris causa, y después desde la 1 del lunes hasta las 20 horas del jueves va a haber en algunos momentos 15, 20 sesiones simultáneas, y todo eso es abierto a la comunidad. La gente se puede acercar a la Facultad de Ciencia Política, pueden consultar el programa en la Facultad de Ciencia Política, fcpolit.nr.edu.ar, pero si ponen Congreso sobre Democracia les aparece. Sí. Y ahí pueden encontrar todo lo que le interesa, buscar en el programa a qué le interesa ir, a qué conferencia, a qué presentación de libro, mesa redonda, panel de ponencias, lo que quieran, y pueden acercarse para ir a intercambiar con especialistas de todos estos variados temas de nuestro país, de la región, del mundo. La mayor parte de las actividades, te diría el 96% son presenciales, pero también en algunos paneles vamos a tener colegas, como en estos casos que te mencionaba, que van a participar de manera remota, pero las sesiones son todas públicas. Espectacular, espectacular. Cintia, muchas gracias por acercarte, por venir a charlar sobre esto en este día también tan especial, y bueno, a aprovechar para difundir también el Congreso. Y bueno, ya seguramente te volveremos a invitar para alguna otra cuestión que tenga que ver con la política, la democracia y demás. Así que gracias nuevamente. Gracias a vos. Bueno, nosotros nos vamos.